Hemos estado hablando en nuestra previa sesión acerca de cómo se nos ha dado el poder legal de representación para usar el nombre de Jesús. Ahora, una de las claves que tenemos que entender es que el poder legal de representación no es más grande que el poder poseído o la autoridad poseída de aquel que ha dado el privilegio ese. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver la vida de Moisés y ver la combinación de autoridad entregada por Dios, entregada a manos de hombres. Y entonces somos cogobernadores porque operamos en el nombre o en la autoridad, es lo que la palabra significa y trae la connotación de autoridad y carácter. Entonces es importante que nosotros entendamos qué hay en el nombre y qué respalda el nombre para que podamos ejercer esa autoridad en el nombre. Otra de las cosas del poder legal de representación que nos da la capacidad de pedir. Estamos hablando de Juan 14, 15 y 16. En las instancias donde Jesús en mi nombre pedirán, pedid y será hecho. Esa palabra pedir es muy interesante y cuando nosotros escuchamos la palabra pedir, pensamos en términos de yo espero que tú vas a hacer algo para mí, entonces te voy a pedir un favor. Quizás lo hagas, quizás no lo hagas. Y yo no estoy seguro si lo harás, pero te voy a pedir y voy a rogar tu favor. O a veces pensamos como una interrogación. Estoy tratando de sacar cierta información, entonces te estoy haciendo preguntas. Pero esta palabra pedir viene del griego aito y es una palabra griega, aito, y tiene esta connotación y este significado. Estrictamente la demanda de algo que se nos debe. Estrictamente la demanda de algo que se nos debe. O todo lo que demandes en tus derechos y privilegios. Estrictamente la demanda de algo que se nos debe. O todo lo que demandas son tus derechos y privilegios. Y cuando tú ves en el Nuevo Testamento vas a encontrar esa palabra aito. Aparece en muchos lugares. Vas a encontrar en Juan 15, 16. Juan 16, 23 y 24. ¿Se acuerdan? Marcos 11, 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa palabra pidiereis es la palabra griega ito. Todo lo que pidieres o demandas algo que se te debe, o todo lo que demandes en tus derechos y privilegios, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la misma palabra. Es la misma palabra, Santiago 1:5. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, primera de Juan 5, 14 y 15. Si tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te oye. Y si tú sabes que Él te oye, sabes que tienes las peticiones que le has hecho. Entonces, la misma palabra griega y tiene el mismo significado. Ahora, no está hablando acerca de ser irreverente. Señor, mejor que me das mis cosas. No llegas a la presencia del Señor con esa irreverencia. Señor, es mi derecho, tienes que dármelo. Así no hablamos a Dios. Tú ves, mi hijita no puede venir a mí y decir, ¿qué clase de padre sería yo si viene mi hijita y me dice, y vienes tú a mi casa y mi hijita está rogando, Padre, ¿puedo comer algo? ¿Puedo comer algo? No he comido en 3 años, papito, por favor. ¿Qué hubieras pensado de mí como padre? O si ella viene a decir, oh, benevolente Padre, Padre de padres, ¿puedo dormir en mi cama esta noche, por favor? Tú pensarías, ¿qué pasa aquí? No, ella no tiene que pedir para dormir en su cama. O ella ha aprendido a abrir el refrigerador y sacar lo que quiera. A veces me pedía, papá, ¿me puedes dar un chupete? No, ahora abre. Y así es lo que el Padre quiere que hagamos nosotros. Está diciendo, y es tu derecho y privilegio ya estás en derecho. Mi hija está en rectitud conmigo. Aunque haga algo malo, sigue estando en rectitud conmigo.
He dicho y lo creo, aunque ella haga algo mal o algo malo, si ella está en rectitud conmigo por la relación legal que tenemos. Ahora, ella puede ser castigada, como he mencionado antes, por no hacer algo bueno, pero eso no cambia mi nivel de amor. Como un padre inteligente, a propósito, yo le ayudo a disciplinarse y a hacer ciertas cosas para que ella entienda la mejor manera de hacerlo. Y en Hebreos dice que si tú eres hijo de Dios, entonces tu Padre va a hacer lo mismo para ti, tu Padre celestial, si tú eres su hijo. Pero eso no cambia el hecho que él diga, pídeme algo, o nosotros no ponemos y agarramos y no castigamos, no vas a poder comer esta noche. ¿Qué clase de paternidad es eso? ¿Vas a castigar a un hijo al quitarle una necesidad básica? Estás usando la mera cosa en la cual tú te sientas en la mesa y le dices, come todos tus hortalizas. Eso está mal. Eso es ignorancia. Eso está mal. Entonces yo no la voy a castigar privándole sus básicas necesidades, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar adelante. Ahora, veamos esto. Juan 15:7. Otra vez, es la misma palabra griega. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis. Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, pedid todo lo que queréis. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Se acuerda esa mujer cananea que vino a Jesús? Mantén tu lugar ahí si has ido a Juan 15 y vayamos a Mateo 15. Quiero que veas algo aquí. Gracias, Jesús. Todos digan, yo tengo el poder legal de representación para pedir lo que quiero y será hecho para mí, pero tengo que pedir de la manera correcta. Ahora veamos esto. Al final de esta historia, hay 4 cosas que hemos dicho. Esta mujer vino a Jesús y ella dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Entonces Jesús no le contestó. Inmediatamente después los discípulos le dijeron, échala fuera porque nos molesta. Y después de eso Jesús dijo, yo no he sido llamado sino las ovejas perdidas de Israel. Y ella vino y lo adoró. Y dice, él le dijo, no es bueno agarrar y tomar el pan de los hijos y darle a los perros. Y ella dijo, está bien, Señor. E inmediatamente ella dice, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como creíste. ¿Como quién creyó? Como ella creyó, así como creíste. En otras palabras, tú pediste y tú creíste y tú viniste a recibir un privilegio. Escucha, esta mujer vino a demandar un privilegio. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es un lenguaje de pacto, diciendo, oh Señor, hijo de David. Y hijo de David es la casa de David, el Mesías que iba a venir a través del linaje de David. Entonces ella se está identificando con ese pacto, ese derecho de pacto, porque ella es de Canaán, ella no es de Israel. Es por esa razón que le dijo, yo necesito ser no enviado a las ovejas perdidas de Israel. Yo voy a desatar los derechos de privilegio a los que están en pacto simplemente. Pero esta mujer obtuvo lo que ella quería. ¿Cómo sucedió? Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis. Mira lo que esta mujer hizo. Ella tenía gran oportunidad de ofenderse e irse, porque la ignoró, le dijeron que se vaya y la llamaron básicamente como un prejuicio racial. Yo no he sido enviado a ti, sino a las ovejas perdidas. Ella pudo haberse ofendido con eso. Si eso no lo hubiera ofendido, si lo hubieran llamado perro, ahí ya hubiera sido el colmo. Y no eres nadie pero un perro, llorando todo el tiempo. Ella pudo haberse ofendido con eso.
una gran ofensa hubiera podido tener, pero ella no se ofendió. Entonces, ella lo llamó Señor y ella le dijo, sí, Señor. En otras palabras, esa nación han vivido como animales. Los cananeos vivían como animales, como caninos en idolatría. Y le dijo, tú tienes razón. En otras palabras, ella estaba permaneciendo en él, en el Señor. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sus palabras estaban morando en ella. En otras palabras, él dijo, déjame ayudarte a entrar en la posición correcta. Si tú quieres un privilegio de pacto, tienes que identificarte con el pacto y con el que da el pacto. Y si tú haces eso, tú puedes tener lo que quieres. ¿Y no los recibió? ¿No los recibió? Ahora vayamos otra vez a Juan 15:7. Pero voy a mover. Si tú permaneciereis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes. Permanecer quiere decir tomar residencia permanente, no sacar promesas de la cajita de promesas. Dice que entre en ti, que entre esa palabra en ti. A veces, ¿sabes qué tenemos que hacer a veces? Tomar una o dos escrituras que encaran nuestro problema y dejarlas que penetren en lo profundo de nosotros y meditar en ellas y permanecer en ellas y considerar ellos y pensar en ello y pausar y meditar y luego hablar y estudiarlas, mirar lo que significan las palabras. Y aquí está lo importante. Haz aplicación de eso. ¿Cuántos de ustedes quieren las ventanas de los cielos bien abiertas y para que venga bendición hasta que sobreabunde? Yo no voy a mirar a nadie, porque no estoy diciendo esto para ofenderte. Entonces, Jesús pudo haber ofendido a esa mujer, pero estaba tratando de darle la bendición y ponerla en la posición de que ella reciba lo que quería. Y luego ahora, mediten esto. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Probadme en esto. Él es fiel. Juan Wesley hizo esta declaración. Parece que Dios está limitado a nuestra oración y no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Tienes que pedir de la manera correcta. Tienes que venir con el reconocimiento del poder legal de representación que te ha sido dado. Ahora, ¿te acuerdas en Mateo 7:7? Pedid y se os dará. ¿Cuál es el resto? Pedid y quizás recibas, ¿no? O quizás buscad y quizás lo encuentres, ¿no? Llamad y quizás alguna vez se te abra, ¿no? Dice, pedid y se os dará. Yo estaba en un servicio y cuando escuché esto por primera vez y este individuo dijo, ¿cuántos de ustedes han recibido todo lo que han pedido en oración? Pocas personas levantaron la mano con esa pregunta. Si es que alguien la levantó. Y luego vino esta escritura, pedid y se os dará. Buscad y se os dará. Y encontraréis. Llamad y se os abrirá. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra interpretación de esto, de pedir, y a veces he visto esto, pedid y recibiréis. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, Él es el que nos califica para responder todas nuestras preguntas y oraciones cada vez que tú le pides. Cada vez que tú le pides. Cada vez que le pides. Tú recibes. Ahora, yo no sé. No. Cambia tu manera de pensar para estar de acuerdo con esto. A veces, Señor, yo recibo, pero no tenía el sentido de saber que he recibido, pero lo estoy recibiendo. Estoy teniendo el sentido. Cada vez que yo pido, recibo. Cada vez que yo hago una demanda de lo que es mío, de que es mi derecho y mi privilegio, porque yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, y yo pido lo que quiero y me es hecho. Yo pido y se me da. Yo pido y recibo. Ese es
es la manera bíblica de hacer, basado en el poder legal de representación. Ahora, el poder legal de representación está basado en el nombre o en los recursos del nombre o en el carácter del individuo o en la posición del individuo. Entonces tenemos que ver cómo Jesús recibió esa autoridad o ese nombre. Y en esta clase de carácter, vayamos a Hebreos 1. Todos extiendan su mano hacia mí y digan: Jesús, ayúdalo para que saque todo esto, porque yo lo necesito. Amén. Hebreos capítulo 1, empezando con el verso 1. Dios es un buen lugar para empezar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es el nombre. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, Hebreos 6, verso 1 al 6, nos da la indicación que él obtuvo un nombre más excelente. Entonces la pregunta es: ¿cómo obtuvo ese nombre excelente? Y ahora, entendiendo más que hay en ese nombre, nos da mayor convicción y fuerza y fe en el nombre cuando nosotros ejercemos autoridad en el nombre, basado en el poder legal de representación. Vayamos a Apocalipsis 19. Quiero que veamos alguna definición, unas calidades internas que se encuentran en su nombre. Porque es en el nombre de Jesús que vas a poder ejercer o desatar tu autoridad en la tierra. Tú vienes debajo de ese poder legal de representación que ha sido establecido. Cuando tú pides, vas a recibir. Cuando tú pides, vas a recibir. Eso dije. En Apocalipsis 19, empecemos con el verso 11. Entonces vi al cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora, ¿quién se sentaba en este caballo blanco? ¿Quién? Jesús. Digan: Jesús. No digas así. Di: Jesús. Estaba muy bien. Muy bien. Está sentado en el blanco. Y se llama Fiel y Verdadero. Estas son calidades o características que están en ese nombre: fiel y verdadero. Cuando tú pides en el nombre de Jesús, Él es fiel para cumplir lo que Él prometió. Eso quiere decir: si tú permaneces en Él y mis palabras permanecen en ti, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora mira esto: cada uno que pide, todo aquel que pide, recibe. Pedid y os recibiréis. Todos los que hacen esa demanda que les es debido, estando en relación correcta con Él, recibe. Y por esa razón que puedes decir: yo nunca he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Nunca vas a tener necesidad porque tienes una relación. Yo agarré ese pensamiento. Nunca te atrevas a decir: yo sé que no tuve. No, Él es fiel y verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y su cabeza muchas diademas. Las diademas tiene toda la autoridad, simboliza la autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y gracias a Dios por la sangre de Jesús. Y su nombre es... ¿qué?
Y su nombre es ¿qué? El verbo de Dios o la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 1:14? Y la palabra o el verbo se hizo carne y moró en medio de nosotros. Ese es su nombre. La palabra. Ese es su nombre, es la palabra de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. ¿Con qué? No con una vara de madera, sino vara de hierro, simbolizando gran fortaleza y autoridad. Así es como él reina. Y luego dice, yo te doy la autoridad. Y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? ¿Quién eres tú? Al principio de este libro. La sangre te ha lavado y te ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Él es el Rey de reyes. Tú eres uno de los reyes, pero estás bajo Él. Mientras estés bajo Él, estás bajo autoridad, entonces tienes autoridad para ejercer. Y dice aquí que Él es el Señor de señores. Y vemos cualidades de su nombre. Cuando tú entiendes el sentido de que está respaldando al nombre, ahora cuando tú te pares delante de Él y dices, en el nombre de Jesús, yo te ordeno. Todo el poder de Dios te respalda, fiel y verdadero, justo. La palabra de Dios, todo el poder que hay en esa palabra, Rey de reyes, Señor de señores, está respaldando ese nombre cuando tú lo desatas bajo el poder legal de representación. Vayamos a Hebreos 1 otra vez. Ahora entendemos acerca de las cualidades. Ahora veamos cómo ha obtenido su nombre. Y escribe estos mientras tenemos alguna oportunidad y la siguiente sección antes del examen final. Número 1. Jesús obtuvo su nombre por herencia. Jesús obtuvo su nombre por herencia. Número 2. Jesús obtuvo su nombre por obediencia a su Padre. Por la obediencia a su Padre, a la palabra y a la voluntad de Dios. Número 3. Jesús obtuvo su nombre porque se le otorgó o se le confirió sobre él, se le dio a él. Él obtuvo su nombre porque se le otorgó. Número 4. Jesús obtuvo su nombre por virtud de la resurrección. Obtuvo su nombre por virtud de la resurrección. Y número 5. Jesús obtuvo su nombre por conquista. Por conquista. Entonces, número 1, obtuvo su nombre por herencia. Número 2, Jesús obtuvo su nombre por obediencia a su Padre, a la palabra y voluntad de Dios. Jesús obtuvo su nombre porque se le otorgó o se le confirió. Número 4, Jesús obtuvo su nombre por virtud de la resurrección. Y número 5, Jesús obtuvo su nombre por conquista. Por conquista. Entonces, en otras palabras, Jesús obtuvo su autoridad. ¿Se acuerda de la definición del nombre? Carácter y autoridad. Tienes una demostración de su carácter y un establecimiento de su autoridad sobre la base de su herencia, obediencia. Se le dio sobre la base de la resurrección y sobre la base de conquista. Ahora vayamos cuando él recibió su nombre. Veamos en el verso 4, Hebreos 1. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque entonces, ¿cuándo heredó su nombre? Verso 5 nos da una indicación. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo.
Y verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué quiere decir ser engendrado? ¿Qué? Ser nacido, convertirse en uno, engendrado, ser nacido, ser nacido. ¿Alguien? ¿Ven esto? Quiere decir cuando uno nace, cuando uno es engendrado. Tú tienes que ver las genealogías. Ezequías engendró Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías. Y Jeconías engendró, bueno, no voy a decir eso. Iba a decir una cosa, pero no lo voy a hacer. Ahora, engendrado quiere decir nacer. Entonces, ¿cuándo Jesús fue engendrado? De acuerdo a este pasaje. ¿Ah? Aquí es cuando tenemos la participación de la audiencia. Cuando nació, ¿cuándo? ¿Ah? Ahora piensen esto. Jesús, Él es llamado Hijo de Dios. Entonces quiere decir que Él existió con Dios. Él preexistió con Dios. Nosotros no estamos hablando acerca de cuando Él nació en la tierra. ¿Se acuerdan que dice la palabra se hizo carne? Ahora tenemos que probarlo para poder entender esto con mayor claridad. La clave está aquí. ¿A quién de los ángeles dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y hay otra clave. Cuando dice, cuando introduce al primogénito, entonces Jesús nació en esta tierra en una forma legal. Él tomó un cuerpo. Hebreos 10:5 dice que él tuvo un cuerpo. Ahora, no estábamos refiriéndonos al día en el que nació físicamente, porque dice, tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 13. Investiguemos esto por un momento. Ahora, el aspecto crucial de lo que estamos haciendo se encuentra cuando tú entiendes que respalda el nombre. Por ejemplo, si ese hombre Juan Smith vino y dice yo les he dado el poder legal de representación para usar mis activos, nosotros lo hemos mirado y hemos dicho, ¿quién eres tú? Pero si Bill Gates viene con los documentos legales que están firmados y notariados y nos da a cada uno de nosotros y dice, todo lo que ustedes tienen que hacer es firmar ahí y nosotros ya lo tenemos todo arreglado, es un documento legal, tenemos aquí abogados para que verifiquen y tienes $1,000,000 para trabajar. Entonces, ¿por qué es esto? Porque sabemos quién es Él. Aún en este momento, cuando ha perdido mucho dinero con los problemas del mercado de valores, pero todavía vale dinero sus acciones. Entonces, si Él puede respaldar, ese es el punto. Y cuando alguien puede respaldar, entonces tienes más confianza en ellos. En Hechos capítulo 13, veamos el verso 33. Vayamos al verso 30. Verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, hablando de Jesús, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Tú ves? Ahora, vayamos al Salmo 2 para que veas con mayor claridad. Vamos a seguir investigando. Vamos a ver con mayor claridad este día a qué se refiere. Salmo 2. En el Salmo 2,
Empezamos con el verso 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Ahora, nota esto en el verso 7. Está hablando proféticamente de lo que Jesús iba a decir. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Vayamos otra vez. Vamos a mantener el Salmo 2. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Ahora, acuerda, Hebreos 2:7 dice: yo declararé lo que el Señor me ha dicho a mí. Este día yo te engendré. Hebreos 2, empezando con el verso 9. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para por la gracia de Dios gustase muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas son y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora note esto: Jesús, por el sufrimiento de la muerte, fue coronado, y por la gracia de Dios gustase muerte por todos. Ahora entendemos esto, que la paga del pecado es muerte, y Él miró lo que hizo Adán en el jardín del Edén, y cuando Él transgredió, Él abrió la puerta para la muerte espiritual que entre al mundo. Y la paga del pecado era la muerte. En otras palabras, alguien tenía que venir y pagar el precio, la condena de eso, para que ir por el proceso de la muerte espiritual y pagar el precio en la prisión del sufrimiento. Y dice que aquí Jesús sufrió. En el verso 9, Él padeció la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y cuando Jesús murió, Él no murió solamente físicamente. ¿Entendemos eso? Jesús tomó sobre sí mismo el pecado. Él fue hecho pecado por nosotros para que Él pueda estar en el lugar de pagar el precio por el pecado. La paga del pecado es precio. Alguien tenía que pagarlo. Ahora, ningún ser humano había podido pagar ese precio. Entonces Jesús tomó ese cuerpo para que entre a la tierra legalmente y para que pueda morir y pueda ir a la prisión que es el infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles que lo siguieron, y era su prisión de ellos. Pero cuando él vino y engañó a Adán y Adán pecó, entonces la muerte espiritual o la naturaleza de la muerte vino sobre el hombre. Ahora el hombre tenía que pagar el mismo precio que el precio y ser condenado en el infierno. Pero Dios dijo: yo voy a enviar un redentor que sea capaz de pagar el precio. Entonces Jesús vino, vivió, murió, vino legalmente, murió, tomó el pecado y ahora Él puede pagar el precio. Entonces Él va al infierno con ese propósito. Fue al territorio del diablo para satisfacer las demandas de la justicia, así como si alguien roba un banco y le dan 10 años de condena. Y una vez que han pasado los 10 años,
Entonces esa persona la liberan porque ha pagado el precio, ha satisfecho las demandas de la justicia. Y el hombre ha tratado de hacer esto y no pudo hacer, y lo quiso hacer por sistemas de religión, obras, querían satisfacer a Dios. Entonces el hombre estaba en su último batazo en medio de la noche. Y había sido echado 2 veces en el juego de béisbol. 2 bolas, 2 strikes. Algo tiene que pasar en uno de estos lanzamientos. Eso me hace recuerdo esto. Cuando yo era muchachito, yo jugaba béisbol. Tenía 5 o 6 años y jugábamos básquet. Yo tenía un hermano mayor que era muy bueno con el béisbol y a veces me dejaban a mí, al más pequeñito, jugar con muchachos más grandes. Y yo estaba tan feliz. Y a veces yo lo hacía bien y a veces no lo hacía tan bien. Pero siempre estaba tratando de hacerlo mejor. Y nunca me voy a olvidar que en un partido estábamos en el último strike. Alguien venía y decía, yo puedo hacer esto. Estaba yo bateando ahí. Y yo voy a darle el siguiente. Estaba listo para lanzar y estaba mirando a la pelota y a esta la voy a dar. Y ¡boom! Y fallé 2 veces. Y si no doy voy a estar en problemas. Estaba listo ahí estaba practicando mis batazos. Y siento que alguien me toca el hombro. Entonces miro y es mi hermano mayor. Y mi hermano mayor me dijo, hazte a un ladito, hermano. Yo voy a reemplazarte esto. Y él se paró ahí. Y agarró, ¡boom! La sacó fuera de la cancha. Entonces era toda una carrera. Entonces me miró y me dijo, tú vas a correr por las bases. Es lo que Jesús hizo cuando él fue al infierno. La humanidad había fallado 2 batazos y estábamos en la última alternativa. Y él nos tocó en el hombro y nos dijo, hazte a un lado, hermano. Yo voy a dar este último batazo. Entonces no solo la sacó la pelota, sino dijo, ustedes disfruten de los frutos de lo que yo ya he hecho. ¿Ah? Aleluya, Él pagó el precio. Él pagó el precio para nosotros. Y al hacer esto fue el autor de nuestra salvación. Es el que se convirtió en el comandante en jefe para llevar a muchos hijos a la gloria. Y dice en el verso 10, porque convenía aquel y que no se avergüenza de llamarnos hermanos o parte de la familia. Ahora, ve esto. En Hebreos 11:6 dice que Jesús era el primogénito de los muertos. Ahora, tú dices primogénito cuando ya no hay más hijos. ¿Cuándo tú dices primero? Si tú tienes 3 hijos, dices mi único hijo. No. O dices mi primer hijo o mi primogénito. Entonces, si hay un primogénito, entonces automáticamente tiene que haber un segundo génito, un tercer génito, un cuarto génito, y continúa la lista. Entonces, Juan 3:16 dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, ya no es el unigénito. Hebreos 1:6 dice que él era el primogénito. Vayamos a Romanos 8:29. Mantén tu lugar en Hebreos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué cosa? Que sea, ¿qué cosa? El primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Ahora vayamos otra vez a Hebreos 2. Es el primogénito en medio de muchos hermanos. Hebreos 2. Ahora quiero que veas otra vez. Él murió en nuestro lugar y trajo muchos hijos a la gloria, a la salvación, por lo cual no nos avergüenza de llamarnos hermanos, pero todo está basado. Entonces
tenía que haber el primogénito, él era el primogénito. Y este momento es cuando Jesús estaba en el infierno pagando el precio y cuando va a dar nuestro último batazo y cuando las demandas de la justicia fueron satisfechas y cuando la persona acaba su sentencia y dice el juez, has pagado el precio. Este día eres liberado. Este día eres liberado. Este día eres liberado. Entonces, era en ese día, en el infierno, cuando Jesús fue resucitado en el Espíritu, que la voz del Padre estremeció hasta las cavernas del infierno y dijo, este día yo te he engendrado, este día tú eres mi hijo, este día yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y ahora eres el primogénito para que nosotros tengamos una gran familia, que era siempre su plan original, tener una familia de muchos hermanos. Y ahora veamos en Hebreos capítulo 2, verso 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confié en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús heredó este nombre o esta autoridad bajo la base de pagar el precio y ser levantado de los muertos, y en ese día fue engendrado. El punto era desatar salvación, así como dice aquí el autor de nuestra salvación, para traer muchos hijos a la gloria. Y en ese día él iba a estar parado en medio de los hermanos y declarar su nombre y declarar su autoridad. Él iba a proclamar que la autoridad había sido desatada en las manos de los hombres. ¿Se acuerdan que Dios ha puesto su autoridad en manos humanas para que podamos ser cogobernadores? Y dice aquí, hay un día que va a venir. Yo declaro esto. Jesús, estas cosas que están escritas aquí, no solamente no es solamente historia de algo que no sabemos muy bien. Literalmente esto sucedió. Vino el día cuando Dios clamó y dijo, este día yo te he engendrado. Llegó el día cuando el poder de Dios entró al infierno mismo y resucitó a Jesucristo. Y en Efesios 2 dice, y ustedes también cuando estaban muertos en sus pecados y fueron levantados y se sentaron a la diestra del Padre. En ese día. Y dice aquí, en aquel día, él iba a declarar el nombre. ¿Y qué está en el nombre? Tú encuentras autoridad en el nombre y dices, yo voy a declarar eso a ti y voy a hacerlo muy claro a ustedes. Ahora vayamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, aquí es donde yo tenía que terminar. Él heredó ese nombre por virtud de pagar el precio y de ser parte de la familia. Cuando él fue hecho pecado, había una transferencia de justicia a favor de la humanidad, a la cuenta de la humanidad. Cuando cada individuo reconoce el nombre de Jesús y entra en una relación con él, hay una transferencia automática de justicia en tu cuenta o rectitud en tu cuenta. Entonces, aquel que no conoció pecado fue por nosotros, lo hizo pecado. Ahora toma su derecho de estar en rectitud y lo transfiere a tu cuenta donde había pecado por ser injertado en la familia. Ahora, ¿quién recibe la herencia? Generalmente los miembros de la familia reciben la herencia. Y si hay una herencia que hay que dar, los miembros de la familia la reciben. Ahora, Romanos habla que somos coherederos o juntamente herederos con Jesús.
Ahora cuando dice, yo voy a declarar a mis hermanos su nombre, es el estatus de tu familia, te da autoridad. Así, porque estás solamente en la familia, se te ha dado autoridad o se te ha dado una herencia. ¿Se acuerda cuando dijo en Efesios 1 y dice, yo quiero que sus ojos sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado y que sepan su herencia gloriosa como santos? Entonces, Él ha recibido su nombre por herencia. Ahora, cuando tú entiendes que Él recibió así su nombre, yo también tengo mi nombre por herencia. Y ahora Él declara su nombre en medio de muchos hermanos. Está en medio de la iglesia, en medio de aquellos llamados. Y dice, ustedes han sido autorizados, son legales, tienen rectitud, tienen privilegios para cuando ustedes usen mi nombre. Tú puedes pararte en el lugar de poder legal de representación para que lo que pidas te sea hecho, porque yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí y yo pido lo que quiero, porque estoy autorizado a hacer esto. Tengo el derecho. Puedes decir amén. Entonces pongámonos de pie y levanta esas dos manos mientras cerramos esta sesión. ¿Se acuerdan que dijimos? Moisés dijo, levanta tu vara y extiende tu mano. Estás afirmando el juramento y la autoridad que se te ha dado. Estás afirmando tu derecho para pararte en el lugar de poder delegado. Gracias te damos por vestirnos a cada uno de ellos con la autoridad, sino con la osadía y capacidad de expresar, para expresar aquí en el nombre de Jesús. Y todos los que están de acuerdo dicen, amén. Dios te bendiga.